En esta serie tenemos dos pandillas. La primera de ellas está conformada por To, Kao, Daisy y Som. Y la segunda por Nue, Sky, Kongwan, Rai y Thor. Y para no dejar solita a Touch, también lo agregamos a este grupo. Y un mini grupito de Prao y sus amigas. Así que veremos tres parejas. Comencemos con la intro. Me llama y yo le contesto. Mi mente te piensa y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. Y sus amigos pertenecen a la Facultad de Artes del segundo año y tiene un crush secreto, que es Nuea. Aunque este fue el primer crush de Daisy, ella alienta a su amigo para que vaya hacia su amor platónico. Un día en un campeonato de básquet, To asiste con sus amigos para poder alentar a Nuea y además tomarle fotografías. Y para su buena suerte, la fotografía que él había tomado había sido la ganadora. Aún así, él se limitaba a admirarlo desde lejos. Pero To es algo peculiar. Le gusta coleccionar cosas referentes a Nuea, desde fotografías hasta las cosas que él toca. Eso no está bien. Eso no es de Dios. Y sus amigos saben de este comportamiento, por lo que casi siempre lo acompañan para mantenerlo en la tierra. Y para completarla, ellos tienen una regla sobre el amor secreto. Primero sería, no saludes si no estás listo para que te rompan tu corazón. El segundo, no ser dramático si no quieres competir. Y el tercero, no te declares si no estás listo para salir de tu zona de confort. Y un lema importante, 4 son mejor que 3, por lo que siempre los vamos a ver juntos. Esto es algo o muy bueno o muy malo. So ve el carro de Nuea cerca a su facultad, así que piensa que son cosas del destino, y junto a sus amigos le preparan un pequeño presente. Pero To no es tan discreto que digamos, y Nuea no es tan ciego que digamos, aún así termina botando a la basura este pequeño presente. Aunque sus amigos tratan de consolarlo por lo que había pasado, To está feliz ya que Nuea tocó esa bolsita, así que lo guardará. ¿Pero qué ha pasado? Casi siempre están cerca al grupo de Nuea, pero como To siempre para soñando, no se da cuenta de la llegada de un personaje que es como un clavo en el zapato, Prao. Esta señorita quiere a toda costa el amor de Nuea. Créanme, es cierto. Ahora sí viene lo chido. Cuando ellos están saliendo del comedor de ingeniería, se cruzan con un superior y él le cuenta a To de que un amigo quiere sus servicios, ya que vio que una de sus fotografías había ganado en la universidad, quería que tomara fotos para el cumpleaños de su hermana menor, a lo que To se niega, pero cuando se entera de que Nuea estaba detrás de todo esto, decide aceptar, por lo que espera su llamada, y por fin To logra hacer un contacto oficial de Nuea. Llega el día y sus amigos no quieren que To vaya solo, porque tienen miedo de que cometa algunas actitudes inapropiadas, y Kao es el responsable de cuidarlo, pero con lo que no contaban es que Prao también iba a asistir a aquel evento, y pues para resumirles el cuento, a nadie le agrada Prao. El problema es que ella no se da cuenta. Nuea cura la herida de To, y este quiere guardar hasta el agua que Nue tocó. Ahí está, mírenlo, mírenlo, pero este no es suficiente, ahí lo vemos raptando al pobre cangrejito. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ya. Y en plena fiesta deciden jugar Kun King. Este juego consistía en que según la carta que elijas, el dado determinará la función que tienes que hacer con una persona. Y para la alienación de los astros, le toca a Nuea besar a To. Este niño salvó a su país en su vida pasada. Ahí vemos a Nuea cumplir su función, pero poniendo el dedito. To en shock y Kao capturando el momento. Ahí vemos a To alardear del beso que nunca tuvo. Bueno, casi. Pero sus amigos casi siempre descubren sus mentiras. Nuea llama a To y le dice que quiere ver las fotografías de la fiesta, a lo que irá a visitarlo a su dormitorio. Él acepta, pero sus amigos están en shock, ya que en su habitación están todas las fotografías de Nuea, y se ponen manos a la obra para guardar toda evidencia. Llega el día, Nue le trae un postrecito y él guarda la cajita, pero está muy nervioso, y esto incrementa aún más cuando Nuea se saca la camisa, un poquito más y To ve la luz. Así cualquiera. Este invita a To a un festival y decide ir con todos sus amigos. Nuea canta una canción romántica para una persona en especial. To está todo emocionado, pero en ese momento se da cuenta de que Prao estaba atrás de él. Y ahí vemos a To con el corazón roto. Solo su amigo Thor sabe que él tiene un crush secreto, al cual denomina Van Gogh. Es una mezcla de Van, que significa anteojos, y Go, torpe. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Nuea, al no ver a To en el concierto, decide ir a buscarlo a su casa, pero como To casi siempre se asombra al verlo a él, lo llama Chia sin querer. Este se molesta porque casi nunca recuerda su nombre. Termina corriendo atrás Nuea y este le regala todas las flores que le habían dado en el concierto. Daisy se entera de que iba a haber una fiesta del grupo de Nuea, pero ellos quieren ir, aún así no tienen invitación. En ese momento llama a Nuea e invita a To y a todos sus amigos para que puedan acudir a aquella fiesta, y terminan arrastrando a Kao. En plena fiesta, un joven le invita a un trago a To y él termina aceptando, pero Nuea se da cuenta de esto y se pone celoso. Va hacia él y empiezan como que semi a coquetear. To no se controla y termina mordiéndole el brazo, y Nuea hace lo mismo mordiéndole el cuello. ¿Qué? Como estaba borracho, el siguiente día despierta en el departamento de Nuea y él está molesto porque no le duele la cola. Así mismito dijo, no lo tomen a mal.
pero To es bien travieso, que hasta lo quiere tomar fotografías escondidas, y así el coqueteo de ambos va incrementando. En uno de esos días, To escucha por la boca de Toro de que Noea tiene un crush llamado Van Gogh, por lo que se le rompe el corazón por segunda vez, y hasta trata de evitar a este. Y sus amigos, para subirle la autoestima, proponen ir a tomar fotografías a la playa para un concurso, pero Noea sigue mandándole mensajes para saber cómo estaba. Y ahí vemos a To teniendo dignidad y aguantando 3 segundos porque termina respondiéndole y contándole dónde iban a ir. Ay, no. Supuestamente ellos iban a ir a trabajar a la playa, pero no, terminan jugando King King y ahí podemos ver el beso oficial. ¡Sí! ¡Sí! Noea intenta acercarse cada vez más a To, pero él le dice de que simplemente era un juego, es decir, el beso. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Pero esto no desanima a Noea, que termina seduciéndolo en el hotel. Noea es Gram, o sea, no pierde el tiempo. Coquetean en la piscina, en el desayuno. Ya bájenle, mijo. Ah, y To termina robando el cepillo de Noea. Sí, sus amigos le reinician el Windows. Noea le invita a almorzar a su departamento y se entera de que To tiene un crush con Red. To le había puesto ese seudónimo secretamente para que Noea no se dé cuenta y así puede hablar con sus amigos libremente. Pero esto no es un impedimento para Noea, que termina dándole un bonito beso. Además lo invita para un trabajo social que había propuesto su facultad de ingeniería. Al siguiente día, como To siempre sueña, confunde a Noea con Intouch, ya que este siempre paraba soñando. Intouch es uno de los amigos de básquet de Noea y además el organizador de aquel evento. Prao también asiste, le confiesa sus sentimientos a Noea, pero este lo rechaza. To también ve esta escena, pero Noea tiene celos de Intouch, por lo que casi siempre va en busca de sus chiquistriquis. Hay celos en el río y Prao no pierde el tiempo y a toda costa quiere de que Noea acepte sus sentimientos. Ni merga, dice Todocito, que aprovecha que está borracho y besa a Prao. Y ahí vemos un beso hétero. Decimos todos, inclusive Prao. Los días pasan, más celos de Noea y Sky para Intouch. Beso que beso, declaro que me declaro. Noea confiesa de que To es Van Gogh y Van Gogh le comenta de que él es Red y oficialmente se vuelven novios. Noea había hablado con Intouch que estaba yendo tras To, pero este le había mencionado de que To no era su finalidad sino otra persona. Finaliza aquel proyecto y Prao sigue chingando de que quiere hablar con Noea. Él lo lleva a su casa pero lo termina rechazando por tercera vez. Pobrecito. Va en búsqueda de To y le dice que le dará tiempo para que hagan el frutti frutti, pero To, lindo, hermoso, precioso, le dice que aún no está preparado, pero que el viernes estaba bien. Golosa. Llega el viernes, coqueteo, pero no llegan a nada. Aún así, todos los viernes quedan reservados para que hagan ejercicio. To sigue discretamente a Noea a una fiesta que tenía con sus amigos. En sí estaba acompañando a Kao para que resuelva algunas dudas. To se emborracha, Noea se da cuenta de su presencia, lo salva en una ocasión y ese también se pone celoso de algunas chicas que querían coquetear con Noea y ahí lo vemos haciendo la besación. To finge estar borracho para que Noea lo lleve a casa y llega el gran momento. Aunque este quiere dominar, termina siendo dominado. Creo que es muy obvio. Y aquí ingresa una nueva sección, To haciendo berrinches. En la universidad y en el cine, ya que primero quería ver una cosa y después la película. Noea también se pone en un plan y todo eso se vuelve más confuso que los guiones de Guay Guay Guay. Pero se disculpan y ahí vemos a To que lo mandan a rezar. En plena competencia de básquet, Noea le dedica un puntaje y en una reunión se va de chismosos a ver lo que hacía Kao y Sky. Esto es descubierto por Noea y le termina confesando de que la mayoría de veces que pasó tiempo con él, Kao fue el encargado de tomarle fotografías para mantenerlo de recuerdo. Todo está muy nervioso porque Noea le ha pedido que vayan a visitar a sus padres y por ende junto a sus amigos quiere cambiar de apariencia para poder ser aceptado. Al mostrarse con su nuevo look no tiene la reacción que esperaba de Noea y ese termina arrastrándolo del lugar, pero simplemente era porque estaba aturdido por su belleza. Llega el gran día y Noea le confiesa que le había contado a su mamá sobre su relación, pero no a su padre, y desde ese momento podemos ver el gran desmadre mental. El padre de Noea intenta intimidarlo y él termina confesando que es la pareja de Noea, y él le pregunta cómo reaccionaría si le pide dejar a su hijo, por lo que To le dice que si él lo pide, terminará dejando a Noea, porque ante todo los respeta a ellos. Este le pide que tenga un poco de confianza en sí mismo y termina presentando a todos como un integrante más de su familia. Ay, qué bonito. Cuando To estaba con sus amigos y estaban hablando sobre un punto muy importante de Daisy, circulan unas fotografías donde insultaban a To y a Kao, pero Noea al enterarse no hace absolutamente nada, y aunque esto descuadra a Som y a To, Noea termina dándole su lugar en un evento deportivo, demostrándole a todos que realmente él es su pareja y lo acepta tal como es, y gracias a las fotografías de estas escenas generan bonitos comentarios en las redes sociales, y cuando supuestamente todo iba bien, aparece Kong, un estudiante de primer año
que es fanático de To y quiere ser fotógrafo igual que él. Es sumamente idéntico a To, y aunque todos sospechan sobre esta actitud, él es el único que no se da cuenta. ¿Qué? Realmente se convierte en una piedra en el zapato, que me aparezco por aquí, que me aparezco por allá, por aquí también, generando suma incomodidad a Noea, hasta que un día escuchó por su propia boca de que él hacía todo esto para gustarle a Noea, porque ese fue su único objetivo desde el inicio. To lo desenmascara junto a sus amigos, y este termina de actuar y termina insultando también a los demás, y hasta aquí termina el papel de este joven. Este le comenta a Noea todo lo que había sucedido y él le menciona que ya lo sabía desde el inicio, le dio una mala corazonada, pero felizmente él se dio cuenta de todo. Terminan haciendo el frutti frutti y sin querer descubre toda la galería que tenía To sobre Noea y le pide una explicación. Aunque al inicio To le miente diciéndole de que era parte de una sorpresa, se termina dando cuenta que también habían objetos que él guardaba. En ese momento aparece Kao, pero Noea simplemente quiere hablar con To a solas. Noea está absolutamente sorprendido y Kao le recalca que cada momento que vivía junto a Noea iba guardándolo para tener un buen recuerdo, y la fotografía será porque siempre admiró de él. Noea rompe en llanto porque siente que en algún momento To lo va a dejar por otra persona, mejor que él, pero To le dice que nunca pasará, pero si él alguna vez encuentra a alguien mejor que él lo dejará libre, a lo que Noea también le responde lo mismo, que en su vida solamente estará To, y así ambos terminan resolviendo los malos entendidos. To le menciona de que irá a su pueblo natal a visitar a su madre, y a Noea se le ocurre la grandísima idea de conocer a sus suegros, pero desde el momento que llegaron, realmente Noea es la carnada del padre de To. ¡Yo por ahí no paso! No para de mirarlo de manera desafiante, a lo que realmente él está nervioso. Inclusive sus amigos se dan cuenta. En la noche todos terminan bebiendo. Noea y To quedan solos, y al estar ebrios terminan pasándose un poquito de manos. Y chan, el padre termina viendo todo esto. No, ya valió madre. Noea está nervioso, se arma de valor e intenta acercarse al padre de To. Le pide disculpas y que por favor lo acepte, de que él tratará de cuidar a su hijo. A lo que este le menciona de que hay ciertas cosas que lo pueden hacer en un cuarto. Se acercan To y su madre y terminan confesándole la verdad a Noea, de que su padre no estaba molesto con él, simplemente estaba celoso, ya que su esposa lo tenía a él como fondo de pantalla, dando a entender que aceptaba la relación de su hijo. Al final todos terminan retirándose del lugar y el padre y la madre de To termina dándole la bendición a todos, a través de una pequeña ceremonia. Y sin más vamos con la segunda pareja. Kao es el mejor amigo de To, y en uno de esos días cuando caminaba por la facultad se cruza accidentalmente con Sky, y este queda flechado desde el primer momento. Conoce aún más a Kao cuando Noea invita a To a la fiesta de su hermana para que vaya a trabajar, y sí, en pleno juego del Kun King, le toca a Kao coquetear con Sky, pero este se niega rotundamente. Pero Sky es un hombre de palabra que lo toma literal, y coqueteará con él una semana. Lo lleva a su facultad desde el primer día, y sus amigos constantemente lo molestan con Sky, y en una fiesta donde acude Sky, se da cuenta de que Kao había ido con sus amigos, y este se sorprende ya que él le había dicho que no iba a ir porque estaba enfermo. Se compromete a llevarlo a casa, y aunque él es muy reservado en sus opiniones y también con sus sentimientos, Sky poco a poco intenta generar confianza. A su vez también le da medicamentos, cuidando de él. Casi siempre Sky buscaba una excusa para poder coquetear con Kao, pero él lo friendzonaba. ¡Me dolió! También le pide permiso para ir a la playa donde él iba a ir con sus amigos y termina aceptando. Él intenta seducir con comida, pero Kao le gusta compartir. En ciertas ocasiones también lastimaba un poco el corazoncito de Sky, sin querer. Eso no se hace. Y en uno de sus juegos del Kun King, Sky tiene que besar a Kao. Este no quiere hacerlo y sus amigos terminan apoyándole con dinero para que termine pagando el juego. Kao quiere sentirse más libre en la playa, pero aún tiene miedo de mostrarse tal como es decir, tiene muchas inseguridades por su físico. Sky se da cuenta de esto y siempre les recalca que él es perfecto tal cual es, que debe sentirse seguro por lo que es, y si aún así tiene un poco de miedo podrían incrementar un plan de ejercicio, por lo que Kao al escuchar poco a poco estas palabras termina generando más confianza hacia Sky. Kao aprovecha a tomar fotografías y en ese momento aparece Sky. Este le da algunas luces de bengala y queda hipnotizado ante su belleza. Cuando Kao acompaña a To al campamento de ingeniería, se da cuenta que una de las amigas de Prao está interesada en Sky, pero este no le da tanta importancia que digamos, porque siempre hace énfasis ante el interés que tiene hacia Kao. Porque es lo que un hombre hace. Le da pañitos para el sol y Sky a su vez le da una piedra, el cual le dice que representa su corazón. Y Kao guarda estos pequeños detalles en
una cajita. Tao anda animando a su amigo para que vaya tras Sky, pero este tiene muchas inseguridades que dice que su amor no será correspondido, por lo que le propone a Kao ir a una fiesta escondida donde irá Noea y sus amigos y así poder vigilar a Sky desde cerca. Pues en esta fiesta nada discreta, Tao se emborracha y Noea lo descubre. Llegan las amigas de Prao y una de ellas intenta coquetear otra vez con Sky, pero Kao y sus amigos se acercan para poder ver la salud de Tao. Sky intenta coquetear con Kao y se acerca a uno de los amigos de Noea y le pregunta a Sky si es su novio, pero él le dice que no, destrozando el corazoncito de Kao, por lo que Tao se encabrona y le dice a Sky si está yendo en serio con su amigo, y este le recalca de que sí está yendo en serio y seguirá tras él, por lo que solo le queda a las amigas de Prao retirarse del lugar. Aunque ella no quiere, termina también yéndose. El siguiente día salen a correr y Sky se da cuenta de que a Kao le falta la respiración, por lo que terminan tomando un descanso, fingiendo de que él estaba agotado. En este momento le invita a una reunión que tendrá el siguiente día con un grupo de ex amigos del colegio. Aunque Kao no quiere, Sky termina convenciéndolo. Logran acudir al lugar, pero todos sus amigos son muy insoportables, que simplemente critican a las personas. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Sky dice libremente que le gusta a Kao, pero las críticas no faltan. Y Kao, al escuchar todo esto, no soporta y también termina confesando los sentimientos que tiene hacia Sky. Sky está sorprendido y piensa que él simplemente lo dijo por la presión social, pero Kao le dice que lo decía en serio. ¡Viva los novios! En pleno partido de básquet, terminan lesionando a Sky, pero este trata de disimular su dolor y aún así acude a la fiesta que habían hecho sus amigos junto al grupo de Tao. Kao se da cuenta de esto y va tras él. Trata de curar sus heridas y a su vez le recalca de que tiene que confiar también en él, que ahora son uno y ambos deben velar por su salud. Sky le roba unos besitos y terminan abrazándose. Cuando empiezan a circularse las fotografías burlándose del físico de Kao, Sky no duda y le hace una videollamada. Le dice que ignore absolutamente todo, que él es perfecto tal cual es. Kao va a buscar a Sky en la fotocopiadora y termina escuchando una conversación que tenía con Wan. Ambos se encuentran en una cafetería y Kao le menciona a Sky si realmente él está de acuerdo con su físico, que realmente había escuchado la conversación que tuvo con su amiga. Esta conversación consistía en que Sky le estaba mencionando que no le vuelve a enseñar las fotografías que estaban circulando porque no le agradaban, y Sky al recordar esto le menciona de que debía haberse quedado hasta el último, pues resulta de que a él no le incomodaba tanto como él salía, sino que había enseñado un poco de barriguita y no quería que los demás lo vieran así. Él quería ser el primero. Y sin querer, en ese momento también aparece una de las amigas de Prao e intenta ofender a Kao, dejando así su bolso para ir a buscar unos refrescos. Al sonar su celular, Sky decide tomarlo y se da cuenta de que ella era una de las cuentas al cual publicaba esas fotos hablando mal de los chicos. Este se encabrona y le da de saber de que si él alguna vez encuentra a la persona que está detrás de todo esto, hará pagar por todo lo que está haciendo. Y para rematarla, To también había escuchado esto y decide burlarse un poco de ella. Al final termina retirándose. Días después, Kao de la nada recibe un ramo de flores y también un peluche. Esto enciende los celos de Sky, pero Kao no deja de apreciar el peluche. Aunque Sky piensa que ese peluche le hace feliz, él le recalca que simplemente le hace acordar los buenos momentos que vivió junto a él, momentos que aprecia demasiado, y así, entre más palabras dulces, ambos terminan haciendo el delicioso. Y para la felicidad de Sky, Kao le dice que lo ama. Cuando Kao decide ir a ver a su amigo, se da cuenta que hay un momento de tensión, pues Noea había descubierto todas las fotografías que To tenía sobre él. Así que decide traer su cajita donde tenía todos los recuerdos de Sky para apaciguar la situación. Y esta cajita también lo enseña Sky. Esto conmueve mucho a Sky y terminan haciendo otra vez el frutti frutti. Al llegar a despedirse de la familia de To junto a sus demás amigos, Sky se le ocurre la gran idea de presentarlo a su madre y decide recorrer todas las zonas donde era feliz para también poder mostrárselas a Kao. Y sus amigos también son partícipe de esta bonita escena. Y sin más, vamos con la tercera pareja. Daisy es una de las personas más alegres del grupo, con un corazón gigante. Un día en pleno campamento quería ir a los servicios y va junto a Som, pero al ingresar al baño que le tocaba, termina escuchando un gecko y termina gritando despavoridamente. Al salir se cruza con Intouch, el cual va, espanta al gecko y acomoda la luz. Ambos están sorprendidos por lo que pasó y él termina retirándose del lugar. Pero mi Daisy, linda, hermosa, preciosa, se había orinado del susto. Pero Intouch, Run Run, no pierde el tiempo y ninguna oportunidad, acercándose lo más que pueda a Daisy. Un día, Som deja sola a Daisy, así que Intouch se propone en llevarla a casa, pero antes le invita a comer fideos, y la señora que los iba a atender termina dejando su negocio solo, a lo que nuestra Daisy se pone manos a la obra y termina cocinando para los dos. Intouch está sorprendido, pero no decide retroceder. A su vez, le recuerda que una vez Daisy había mencionado que le gustan los chicos guapos, y le pregunta si para ella, él está en esa categoría. Intouch realmente lo trata como es, una reina.
Daisy de la noche a la mañana aparece junto a sus amigos como Day. Ya no quiere volver a ser más Daisy, generando un poco de incomodidad entre sus compañeros porque no saben realmente lo que pasó. Aunque le cuesta fingir realmente la persona que intenta ser ahora, sus amigos abren su corazón para ella y ella termina contando la verdad, pues resulta que en una de las salidas que tuvo con InTouch había escuchado por parte de los amigos de este de que era muy femenina, a lo que ella quería encajar bien y portarse como un verdadero hombre, tal vez con el simple hecho de poder ser aceptada, a lo que sus amigos le dicen que realmente ella no debería cambiar por alguien, simplemente la persona que quiere estar con ella debería aceptarla tal cual es, como lo hace InTouch. Aún así, si ella quiere cambiar, ellos le darán todo su apoyo. Y cuando van a la casa de Tom, le cuesta comportarse de una manera ruda, a lo que InTouch va detrás de ella. Le menciona de que no debería forzarse a ser alguien que no es, y que debería mostrar su personalidad tan linda que tiene, a lo que podemos ver a Daisy otra vez, y desde ese momento es como si ambos conciliaran su relación. Ahora sí, las tres parejas. To renta el hospedaje donde se habían hospedado todos por primera vez y terminan pasando unos días espectaculares. Kao le regaló una fotografía a Sky cuando lo tomó en la playa con las luces de bengala y le agradece por todo lo que había hecho con él. Sky está totalmente agradecido hasta el punto de llegar a las lágrimas y ambos terminan demostrándose tanto afecto que se tienen. To y Noea también hacen lo mismo, ellos nunca pierden el tiempo y ahí podemos ver a todos admirando aquellos momentos. Y también cabe recalcar de que Song también estaba en coqueteos con Thor. Y no nos olvidemos de Kong-wan y Rain. ¿Y qué sería de esta serie sin el frutti frutti de To y Noea? Y para finalizar esta serie, Noea le da una sorpresa a To, un cuarto con la decoración de ambos, las fotografías por todo lo que ellos habían pasado en todo ese transcurso de tiempo. Y ahí lo vemos dándose un apasionado beso, terminando esta serie. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, bye bye. 이해하고 싶어 뒤늦기고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나는